Hola a todos, el día de hoy vamos a volver a trabajar sobre Kubernetes y para poder explicar rápidamente lo que vamos a hacer, tengo este diagrama donde hemos definido dos aplicaciones con las que vamos a trabajar. Una es MySQL, ya lo conocemos, un sistema de gestión de base de datos, y el otro es Adminer, que básicamente nos va a poder permitir acceder a las bases de datos y gestionarlas de una forma sencilla con una interfaz amigable. Ya tenemos una serie de videos donde hemos explicado cómo poder desplegar MySQL en Kubernetes usando deployments, volúmenes y un servicio tipo cluster IP. Sin embargo, en este caso vamos a trabajar con un stateful set que justamente, a diferencia de un deployment, está orientado a aplicaciones que requieren mantener el estado, que justamente una base de datos nos solicita eso. Stateful set, a diferencia de un deployment, nos va a solicitar que definamos una plantilla que va a definir el volumen que va a estar asociado a este pod, es decir, este volumen de persistencia de datos lo vamos a definir en el stateful set como tal, y también va a tener el beneficio de que los pods que se van a estar creando van a tener un nombre más estable, es decir, los nombres que van a estar asociados a los pods, a diferencia de un deployment que generaba nombres random y al azar, el stateful set, un nombre de un pod es más estable y permite justamente garantizar que las instancias, es decir, los pods, tengan una forma de crecimiento más ordenado y más predecible. Entonces, también vamos a crear un archivo de inicialización para crear nuestra primera base de datos con un config map y un volumen, y un secrets para poder acceder por primera vez a nuestro sistema de gestor de base de datos. Vamos a crear un cluster IP para poder hacer accesible nuestro pod en todo el clúster de Kubernetes. Y esto justamente va a usar nuestra aplicación Adminer para poder conectarse a la base de datos. Entonces, para el Adminer vamos a crear un deployment y un servicio tipo Node-port para poder exponerlo afuera, es decir, a internet, y vamos a poder conectarnos a través de nuestro navegador a nuestro servicio de Adminer a través de este Node-port, ¿no? Y finalmente, claro está, vamos a usar el kubectl, es decir, la API de Kubernetes, para poder hacer todas las configuraciones en nuestro clúster. Entonces, lo primero que necesitamos para poder empezar ya es definir en dónde vamos a trabajar. En este caso yo voy a usar DigitalOcean como proveedor cloud, en el cual yo voy a crear en mi clúster. Si bien podemos hacer este proyecto en Minikube o en algún otro proveedor, este tutorial va a estar orientado a trabajar con DigitalOcean, así que les recomiendo que se creen una cuenta aquí. Y de hecho ya hay beneficio para que puedas tener $200 en crédito y poder hacer este proyecto sin ningún problema. Entonces hay que darnos de alta en esta plataforma. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, y yo lo tengo creado, y nos vamos a ir en este botón para poder empezar y crear un clúster de Kubernetes. Es lo primero que tenemos que hacer. Nos van a solicitar algunas configuraciones. En este caso yo voy a indicar que voy a trabajar sobre la región de Nueva York. Acá me indica, bueno, me solicita qué versión de Kubernetes voy a usar. Yo solo voy a dejar en el recomendado el nombre del nodo del clúster, lo voy a dejar por defecto, el que me pone aquí. El tipo de máquina voy a usar uno básico, no requiero tanta sofisticación en el CPU y la RAM, porque vamos a usar una prueba nada más. El tipo de nodo plan es uno básico, y vamos a trabajar con 2 nodos nada más. Lo demás lo voy a dejar por defecto, solo todo por defecto, y voy a crear el clúster como tal. Este proceso de creación de clúster suele tardar algunos minutos, así que toca esperar nada más. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar el archivo de configuración que nos brinda aquí. Esto para podernos conectar desde kubectl, es decir, desde nuestro local, a este clúster de Kubernetes que se está creando, ¿no? Entonces, claro está, hay que tener configurado ya el kubectl en nuestra máquina instalado para poder descargar ese archivo, crear una variable de entorno que defina la ruta donde está este archivo de configuración, y ya con eso kubectl tiene suficiente para poderse conectar. Ya habiendo pasado minutos, he creado mi clúster. Lo que me toca hacer es descargar este archivo de configuración. Entonces kubectl directamente lo que necesita es que yo le indique la ruta donde está este archivo, y para esto voy a tener que definir una variable de entorno. Voy a pasar primero mi archivo de configuración aquí a mi carpeta donde estoy trabajando con Visual Studio, y necesito declarar una variable de entorno, como decía, llamada kubeconfig. Este kubeconfig le va a decir a kubectl cuál es la ruta del archivo de configuración que tiene que usar para conectarse a Kubernetes.
Generalmente cuando trabajamos con Windows, que es mi caso, yo tendría que usar set para poder declarar esta variable de entorno. Si fuera Linux, tendría que usar export. Sin embargo, ahorita como voy a trabajar sobre la consola de Visual Studio, para poder declarar una variable de entorno, voy a tener que usar voy a tener que usar emp, dos puntos y el nombre de la variable, y seguido a esto el igual y el valor de la ruta. Voy a copiar esta ruta de aquí, hay que hacer un copy path. Acá ya tendría la ruta absoluta de mi archivo. Ya con esto tendría que ser suficiente para poder hacer un kubectl get nodes y poder ver los nodos que están corriendo en mi clúster. Listo, ya estoy conectado al clúster de Kubernetes y ya puedo arrancar con la configuración de mis manifiestos. Para continuar, lo que vamos a hacer es crear el stateful set que va a gestionar mis pods. Voy a irme directamente a la documentación de Kubernetes. Este segundo link me sirve. Vamos a copiar este ejemplo que está aquí. Vamos a irnos a Visual Studio, vamos a crear nuestro primer manifiesto. Yo le voy a poner como nombre Resource MySQL YAML. Vamos a borrar este servicio que no lo voy a usar ahora. Y empezamos. Este recurso va a ser de tipo stateful-set, ya lo habíamos dicho. El nombre que va a tener este stateful-set, vamos a ponerle MySQL DB def. Y acá empezamos a definir el replica set. Esta propiedad no lo voy a usar. Y este replica set lo que va a hacer es gestionar solamente un pod, va a replicar solo un pod. Listo, el match labels son los labels con los que va a identificar a mis pods. Yo solo voy a usar dos labels, appdb y mdef. Estos dos labels deben usarse para la creación de los pods, para que puedan ser reconocidos. Entonces recordemos, los labels para identificar son estos que estamos creando estamos definiendo en el replica set, y los labels para que sean reconocidos mis pods también los tengo que colocar acá para que justamente replica set los encuentre y los gestione. Entonces a partir de acá estoy ya definiendo mis pods, el template de mis pods, ya definimos los labels. Ahora nos vamos a la parte de contenedores. Vamos a ponerle como nombre a mi contenedor entonces MySQLDB. La imagen que voy a usar, claro, es MySQL en su tag light test. El puerto que vamos a usar es el 3306 y esta propiedad no lo voy a usar. Listo, hasta acá tenemos las características básicas para correr mi contenedor en el pod. Sin embargo, la documentación de MySQL nos indica de que tenemos que crear sí o sí una variable de entorno. Esta variable de entorno tiene que llamarse MySQL root password. ¿Y esto para qué? Para que como usuario root podamos definir una password con la cual nos vamos a conectar justamente a este servicio de MySQL. Para evitar tener que poner este password aquí, lo que vamos a hacer es crear un recurso de tipo secreto. Entonces voy a irme a la documentación de Kubernetes para copiar un ejemplo. Acá hay uno sencillo que vamos a usar y esto lo vamos a pasar directamente acá a mi archivo. Para evitar tener que crear otro manifiesto, lo voy a poner simplemente en la parte superior, lo voy a dividir así. Entonces ya tengo este recurso que va a ser de tipo secreto, le voy a poner como nombre MySQL secret. ¿Por qué de tipo fake? Porque esto nos facilita poder crear secretos de tipo clave de valor. Entonces acá le voy a poner que mi secreto se va a llamar MySQL password. Quiero que almacene un valor. Ahora, ¿qué es el beneficio que me da el crear un secreto? El beneficio es que no es necesariamente yo tengo que colocar el password tal cual así, sino que lo voy a crear o lo voy a colocar codificado en base 64. Entonces, en vez de poner en mi password como tal, lo que voy a hacer es voy a irme a un servicio que es el que tengo aquí, lo voy a pegar, voy a encodearlo a base 64. Listo, ya tengo acá, y en vez de tener que ponerlo así literalmente el password, lo puedo colocar así. Esto no significa de que esté encriptado, hay un nivel de seguridad simplemente intermedio que me facilita hacer esta codificación, ¿no? Yo voy a conectarme a mi servidor de base de datos con este password, pero en el manifiesto va a estar colocado así por seguridad. Entonces hasta acá ya tenemos definido el secreto, lo vamos a poner acá como valor de mi variable de entorno. Para esto voy a volver nuevamente a mi documentación, irnos acá, cómo se usa un secreto como variable de entorno. Esto acá tenemos de hecho un ejemplo de esto, de lo que estamos haciendo nosotros.
Lo voy a pegar acá. Listo. Entonces ya acá tengo lo que voy a usar. Lo que hemos definido nosotros es simplemente el valor de donde se va a extraer este valor que va a tener mi variable de entorno. El name del secreto que voy a usar es este, MySQL secrets, y acá el key es este de aquí. Listo. Entonces ya tenemos asociado mi variable de entorno al valor que estamos definiendo aquí. Y para continuar, lo que vamos a hacer es crear nuestro archivo de inicialización. Habíamos comentado al inicio que necesitábamos de dos volúmenes, uno para persistir los datos y otro para almacenar un archivo de configuración de inicialización. ¿Esto para qué? Para que cuando por primera vez se ejecute MySQL, cree inicialmente una primera base de datos. Entonces esta es la primera base de datos que va a ejecutar a través de este archivo de configuración. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vamos a usar un config map. Config map nos va a permitir crear justamente este archivo. Podemos crearlo manualmente y después colocarlo en un pod, sí, pero vamos a hacer uso de este recurso para facilitar esta creación. Vamos a irnos a la parte de arriba para definir este config map. Voy a solo hacer uso de un ejemplo que me dan acá, me dan varios, solo voy a hacer uno. A este archivo, bueno, a este recurso, que acá está específicamente el tipo, vamos a colocarle initdb config map. Ese es el nombre que va a tener mi recurso. Listo, acá la clave que le vamos a poner es el nombre mismo que va a tener este archivo, que yo quiero que se llame init.sql, que va a tener el script que quiero que se ejecute acá. Entonces, ¿cuál va a ser el script que se va a ejecutar? Es create database y el nombre de la base de datos que quiero que se cree, que se llama storedb. Listo. Ahora sí, ya con esto, inclusive podemos hacer más complejo el script, pero para trabajar de una forma sencilla solo he colocado esto. Voy a separar un poco más esto. Y ahora sí vamos a usar el config map y lo vamos a montar en un volumen en el contenedor. Para eso primero necesito definir primero el volumen. Vamos a usar nuevamente la documentación. Y para poder montarlo en un volumen vamos a tener que definir un volumen. Y después, bueno, acá nos indica que para poder proveer el nombre directo de un config map y montarlo, vamos a simplemente referenciar el nombre del config map. Entonces voy a copiar este ejemplo, lo voy a colocar acá. Vamos a colocarlo al mismo nivel que están los contenedores, tiene que estar el volumen. Acá lo podemos ver ahorita lo vamos a ver. El mismo nivel que está el contenedor van a estar mis volúmenes. Entonces estos comentarios los voy a eliminar. El nombre que va a tener este volumen que vamos a montar en el contenedor se va a llamar volume initdb volume. ¿Cuál es el config map que va a montar o cuál es este archivo que vamos a usar? Va a ser este initdb config map. Esto lo vamos a colocar acá, dado que solo es uno. Entonces ya con esto tengo definido mi volumen. Y ahora, ¿cómo lo monto? Acá en esta sección que ya nos dio este template, lo vamos a usar. El nombre de mi volumen que voy a montar es este, justo el que acabo de crear ahorita. Entonces lo voy a colocar acá. ¿Y en qué ruta quiero que se almacene este archivo que acabamos de crear, que se llama init.sql? ¿En qué ruta del contenedor? Entonces para esto, para saber qué ruta, vamos a irnos a la documentación de Docker Hub de MySQL para ver cómo es en dónde tiene que estar este archivo. Voy a irme directo acá, voy a buscar este nombre y aquí me especifica en qué ruta tengo que ubicar este archivo, ¿no? Justamente me dice si es que el contenedor va a inicializarse por primera vez, va a ejecutar todos los archivos con esta extensión. Nosotros justamente hemos usado esta, la de .sql, que estén ubicados en esta ruta. Entonces ahí es donde tengo que colocar yo mi archivo de inicialización. Es el que voy a poner acá. Y ya con esto tendría mi archivo de inicialización y mi primera base de datos. Ya para finalizar la creación del stateful set, la única sección que no hemos tocado es el de volume client templates. Aquí básicamente vamos a definir el volumen que se va a acoplar al clúster de Kubernetes. Este volumen va a ser independiente del clúster, si bien existen varios tipos de volúmenes que podemos definir. En este caso vamos a usar un volumen que podemos crear a través de DigitalOcean, es decir, nosotros podemos ingresar aquí a la sección de volúmenes, crear un nuevo volumen y acoplarlo a Kubernetes. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer a través del mismo manifiesto.
Recordemos de que este volumen nos va a ayudar a persistir los archivos que vayan a estar creándose en el contenedor que va a estar corriendo MySQL. Esta ruta es barlib MySQL, la que por defecto en la misma documentación nos indica donde se están guardando los archivos que está generando esta aplicación. Entonces vamos a irnos a la última sección. Vamos a ponerle el nombre al volumen. Yo le voy a poner volume dbdev. El tipo de acceso va a ser tal cual el que está colocado aquí, y los recursos que vamos a usar va a ser vamos a solicitar 5 GB de recurso, y para poder facilitar justamente esta creación vamos a agregar una propiedad más que se llama storage class name, y le voy a poner como valor el do block storage. Con esto ya tenemos garantizado que cuando hagamos un kubectl apply de este manifiesto, automáticamente este volumen lo que va a hacer es crear un volumen en DigitalOcean. Entonces simplemente nos queda montarlo en nuestro pod. Acá tenemos justamente el montado de volúmenes en esta sección de mi pod. Lo único que me queda hacer es referenciar este volumen. El volumen tiene como nombre el que le pusimos aquí, volume dbdev. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a poner el nombre de mi volumen que quiero montar, que es volume dbdev, y la ruta que quiero persistir, que ya habíamos comentado, es la ruta barlib MySQL. Y listo, hasta acá ya hemos definido por completo nuestro stateful set que va a gestionar justamente el pod que va a estar corriendo MySQL. Necesitamos ya, para finalizar esta sección, definir el último recurso que habíamos planteado, el servicio de tipo cluster IP. Esto es bastante sencillo. Vamos a irnos a la documentación de Kubernetes, vamos a buscar un ejemplo de servicio. Acá hay justo uno el que yo requiero, vamos a copiarlo de acá. Esto justamente es un servicio de tipo cluster IP. Le vamos a pegar justo encima de mi servicio de tipo stateful set. El nombre que le voy a poner a este recurso va a ser MySQL Service, y el selector va a ser justamente a qué pods va a redirigir el tráfico. Los pods que tengan esas etiquetas justamente va a hacer esto. Entonces yo le voy a colocar las mismas etiquetas que usamos en los pods. Listo, entonces el protocolo de tráfico va a ser el TCP, y los puertos que hemos usado nosotros en nuestros contenedores va a ser el 3306, que eso justamente está donde quiero que redirija el tráfico. Y el puerto de mi servicio va a ser el 8080, es decir, que cuando se cree mi servicio va a tener asignado un IP, y a través de este IP y este puerto va a redirigir el tráfico a mis contenedores, a este puerto de mis contenedores. Entonces ya con eso tenemos definido nuestro servicio, es decir, justamente lo que queríamos definir nosotros y crear en este manifiesto era todo esto. Ya lo tenemos por completo, y lo único que nos quedaría hacer es hacer un kubectl apply-f resource a mi archivo que está aquí, y acá vamos a aplicar los cambios hacia DigitalOcean. Entonces vamos a ver que se hayan creado todo. Voy a hacer un kubectl primero getPods para ver que se está creando el servicio. Voy a hacer un getAll para ver todos los recursos. Hasta acá tengo definido mi pods, el servicio de Kubernetes que está corriendo por defecto, el servicio de cluster IP que hemos creado, y este es el full set que está gestionando mis pods. Vamos a volver a hacer un kubectl getPods, y ya tengo corriendo acá mi contenedor, ya está en un status running. Eso quiere decir que ha ido todo bien. Voy a hacer un get pvc para ver que el volumen se ha creado correctamente, y de hecho nos podemos ir directamente a DigitalOcean. Podemos entrar a la sección de volúmenes, y acá vamos a ver el volumen que se ha creado, ¿no? Acá está el volumen que se ha creado, y está asignado a mi pool de nodos. Entonces hasta acá ya tenemos listo todos los recursos que se han creado en este manifiesto, y lo único que nos faltaría es definir el servicio de admin. Para esto lo que vamos a hacer es crear nuestro primer deployment. Voy a crear el deployment a través de la documentación de Kubernetes. Voy a copiar un ejemplo que tengo, que está acá. Lo vamos a copiar en un YAML que le vamos a poner como nombre resource adminer para no juntar ambos manifiestos. Entonces acá vamos a ponerle como nombre el deployment. Voy a ponerle simplemente adminer.dev. Los labels que va a tener simplemente van a ser para mi deployment app.adminer. Vamos a variarle uno más, que va a ser appdev.
Y estos labels, bueno, voy a colocar justo los mismos a mis pods y a mi réplica set para que detecte estos pods. Entonces lo voy a colocar aquí. La cantidad de réplicas que voy a usar solamente va a ser una, que es la que necesito para que corra el pod que va a estar corriendo el contenedor de adminer. Y acá el contenedor vamos a ponerle como nombre adminerDev también. La imagen que voy a usar es la de adminer. Listo, con esto ya tenemos, bueno, faltaría el puerto en el que está corriendo adminer, que es el 8080, que nos indica la documentación. Con eso tendríamos listo el deployment. Y nos faltaría simplemente crear el servicio de tipo NoPort. Para esto vamos a simplemente copiar el servicio que ya hemos definido para este full set, pero en este caso lo vamos a usar para mi deployment. Al final simplemente es para redirigir el tráfico a los pods. Entonces vamos a cambiarle el nombre a este service, le vamos a poner adminer service. Acá el selector de mis pods quiero que use los mismos selectores que hemos, bueno, los mismos labels que hemos puesto a mis pods, que justamente son estos dos. El protocolo va a ser TCP el mismo, y en los puertos que hemos usado para estos pods, bueno, para estos contenedores es el 8080, y el puerto de mi servicio quiero que sea el 80. Acá hay que agregar algo más, que es el nodo, dado que vamos a usar puertos hacia mi nodo, vamos a tener que colocar bueno, podemos hacerlo, es opcional, yo lo voy a colocar. Entonces vamos a ponerle que este servicio sea de tipo NoPort. Vamos a colocarlo aquí y ya está. Entonces, este servicio me va a permitir poder publicar hacia el exterior toda esta aplicación. Bueno, en este caso sería solo el adminer. Y a través de este puerto, recordemos que estamos trabajando con dos nodos. Entonces, por cualquiera de estos dos nodos, a través de su IP y este puerto, vamos a podernos conectar a este servicio, y el servicio nos va a redirigir el tráfico hacia los contenedores a través de este puerto 8080. Entonces, hasta ahí ya tenemos todo listo. Vamos a nuevamente hacer un kubectl applied -f resources adminer. Vamos a agrandar esto, vamos a ver si no tenemos ningún error. Nos arroja de que se ha creado todo con éxito, así que vamos a hacer un kubectl getPods. Vamos a volver a consultar y listo, ya está corriendo mi adminer. Tenemos dos pods aparte del adminer en MySQL. Y listo, lo único que nos faltaría es conectarnos a nuestro servicio tipo NoPort, y para poder hacerlo vamos a consultar las IPs de nuestros nodos. Voy a hacer un kubectl getNodes white. Acá tengo dos nodos, ya lo habíamos visto antes. Voy a ingresar directamente a mi nodo externo, pero a través del puerto que ya habíamos definido, que es el puerto 30.000. Entonces voy a abrir una nueva pestaña y voy a ingresar por el puerto 30.000. Y debería permitirme conectar el adminer, y justo lo que estamos viendo ahora. Entonces voy a cerrar todas las pestañas ya para podernos enfocar solo en la conexión hacia mi base de datos. Recordemos que habíamos creado una base de datos. Esta base de datos se llamaba StoreDB y es la que habíamos creado como archivo de inicialización para que cuando arranque MySQL se pueda crear. Entonces voy a justamente probar esta base de datos. La contraseña es la que habíamos definido en nuestro secret para el usuario root. Y el servidor, bueno, acá tendríamos que colocar, justamente hacer referencia a mi servicio de cluster IP, el que habíamos creado. Entonces voy a hacer una consulta directamente a mi servicio, voy a hacer un kubectl getServices. De hecho, acá puedo ver tanto el servicio de mi Kubernetes, de mi servicio de MySQL, y es al que voy a conectarme al MySQL. Puedo hacerlo a través de mi IP de mi MySQL, y recordemos de que nosotros habíamos definido su puerto, que era el 8080, así que voy a colocar acá 8080. Pero para hacer esto más dinámico, lo que voy a hacer es no usar la IP, sino que voy a usar el nombre del servicio de MySQL. ¿Por qué? Porque eso es justo la facilidad que me da Kubernetes, dado que tiene un servicio interno DNS, y al conectarme lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces realmente esto sería todo. Ya hasta acá hemos logrado conectarnos a la base de datos. Podemos hacer algunas pruebas que ustedes mismos lo pueden hacer, pero ese es el esquema que queríamos buscar: crear los volúmenes para acoplarlo a Kubernetes y lograr una conexión directa desde mi navegador hacia el clúster de Kubernetes. Eso sería todo por el día de hoy, y nos vemos hasta el próximo video.